La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Francisco Álvarez, un eminente abogado, un gran profesional, exitoso, y que forma parte también, o ha formado parte de Participación Ciudadana. Buenos días, Pancho. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Me atrevo a decirte Pancho por la amistad que nos une hace tanto tiempo. Ese es mi nombre de guerra, además. Sí. Bienvenido, qué gusto que estés otra vez con nosotros. Me alegra mucho. Qué bueno. Hay un tema obligado, que es el tema del procurador, pero ya lo más reciente, la última noticia, las palabras de él ayer, luego de concluida la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. Los periódicos hacen diferentes interpretaciones. ¿Cuál es la interpretación del abogado Francisco Álvarez? Bueno, en primer lugar, que se quiso encauzar correctamente al Consejo Nacional de la Magistratura en sus trabajos de renovar la Suprema Corte, o de evaluar los jueces de la Suprema, y si hay vacantes entonces suplirlas, ¿no? Se quiso encauzar correctamente porque lo correcto era que, en vista de la polémica entre una aspirante a continuar, Miriam Germán, y el procurador en la forma en que ocurrió, si se inhibe el procurador, ya no hay que conocer la recusación y entrar en los detalles de si es posible una recusación o no, que es un tema muy debatido entre los abogados, de si es posible recusar a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Si el procurador se inhibe, un acto voluntario, aunque se lo hayan pedido, pues se mata ese tema ahí y no genera más ruido. El tema de la recusación que hizo la magistrada. Entonces, pero se inhibió. Sí, pero quedaba un segundo punto. No solamente era necesaria una inhibición, sino que se excusara. Es un tema hasta de elegancia, si se quiere, ¿no? O sea, yo creo que él podrá tener una opinión diferente, pero la gran mayoría de los abogados, de los técnicos y de la ciudadanía entiende que hubo una violación al procedimiento. Repito que él tiene el derecho de decir, yo entiendo que no, pero si él se hubiese inhibido y excusado, sin comentarios, ahí hubiese quedado el tema. Y el Consejo dice, nos vamos a reunir nuevamente el viernes para conocer una lista corta de los aspirantes y seguir trabajando. Y les aseguro que el tema iba a comenzar a bajar en la opinión pública. Y el Consejo iba a poder trabajar con muchísimo mayor tranquilidad. Un proceso que es tan importante como este que está ocurriendo de evaluación del juez de la Suprema Corte. Pancho. Bueno, es que ahora... La temperatura se bajó. Es que no, la temperatura no ha bajado, Jacqueline. Pero es que no puede ser exactamente como los de afuera dicen que tiene que ser, no, Pancho, por favor. Lo primero es que los políticos son los primeros que dicen, pongo el oído en el corazón del pueblo. No a veces. Yo no utilizo esa frase, pero yo la he escuchado en prácticamente todos los políticos. Sí. Entonces, Jacqueline... Si mira, así fuera, que el país fuera otro. Claro, pero, entonces... pero ¿qué es el mensaje que hay detrás de eso? Sí que hay que escuchar a la población. Ustedes saben que percepción y realidad son cosas distintas muchas veces. A veces coinciden. Claro. Pero un político tiene que prestarle mucha atención a la percepción. Y aquí hubo un clamor nacional. Y óyeme, hubo una manifestación como yo nunca la había visto. Bueno, y están diciendo, midiendo los tweets y en las redes sociales, duplicó el de la Marcha Verde. Y es un tema que se ha mantenido, hoy es miércoles, comenzó el lunes de la semana pasada. Tiene 9 días de trending topic en titulares de los periódicos impresos, todas las opiniones. Entonces, políticamente, fíjate que no te estoy hablando del punto de vista técnico, políticamente lo que correspondía ahí era decir, vamos a acabar esto. Esta discusión, el procurador se inhibe con respecto a Miriam Germán, se disculpa, sin comentarios, y vamos a seguir trabajando. Pero ¿qué ocurrió? Que al él disculparse, inhibirse, y agregarle la segunda parte, que yo no he violado procedimientos, yo no quise ofender a la madre ni a la mujer. Quiso ofender a la jueza. Me pregunto yo, tampoco es necesario ofender a nadie en un proceso de evaluación. Entonces, esto que ocurrió anoche fue echarle más gasolina al fuego. Y ustedes verán en los próximos días, o sea, no es que lo estoy diciendo yo, ustedes verán nuevos artículos de opinión sobre este tema, cuando el Consejo debería estar concentrado en ¿qué? ¿Cuál es el proceso que queda ahora? Evaluación. No. Se creó una comisión ayer. Exacto. Entonces la gente pierde, porque es que todo el mundo está fijado en el Procurador General de la República. Lo que dijo Fran Soto adelante, eso... Ya la gente, está oyendo a Fran Soto diciendo termina, que quiero escuchar qué va a decir el Procurador. Y yo esperaba que el presidente de la Suprema estuviera en esa rueda de prensa y también hablara.
Y yo estoy comentando que el sonido... ¿Eso le da alguna lectura? El sonido del silencio del presidente de la Suprema Corte en este tema es muy fuerte y cada vez más fuerte. Sí, porque él es el presidente del Poder Judicial, presidente de la Suprema, presidente del Consejo del Poder Judicial, presidente de la Escuela Nacional de la Magistratura, y hay una magistrada, y nada menos que de la Suprema, involucrada en esto. Y de una sala importante. Y él debió tener pues una participación, una opinión al respecto, la que fuese, la de él. Pero recordemos que hace un año y pico, Mariano Germán tuvo un encontronazo con la magistrada Miriam Germán. La magistrada Miriam Germán le pidió por escrito al presidente de la Suprema hace un año y pico que saliera a defender los jueces cuando la directora del PETCA, Laura Guerrero Pelletier, estaba diciendo que la recusación a Francisco Ortega Polanco era porque se quería tener a un juez preferido. Y la magistrada dijo, eso significa que hay un juez preferido, entre los otros jueces de la Suprema distintos de Ortega Polanco hay un juez preferido. Eso insulta a todos los jueces de la Suprema. Y le pidió a Mariano Germán que se pronunciara al respecto. ¿Y cómo reaccionó Mariano Germán? Diciendo que Miriam era una irreverente y que él opinaba de acuerdo a lo que él pensara y nadie lo iba a empujar a opinar de alguna manera. O sea que él también tiene una fricción con la magistrada Miriam Germán que esperaba que se pusiera de lado en esta ocasión, pero no se ha escuchado la voz de Mariano Germán. Ahora, yo quisiera dejar un poquito a un lado este tema que nos está impidiendo ver lo importante que son los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Anoche se quedó en que se nombró una comisión de 5, donde está el Procurador General de la República, que va a hacer una lista corta. Hay, creo que 90 y pico de aspirantes a llenar las vacantes que puedan existir en la Suprema. Ya hay 2 seguras, que renunció Mariano Germán y renunció el magistrado Edgar Hernández, o sea que esas 2 vacantes deben ser llenadas de seguro, pero pueden producirse otras si no son confirmados algunos otros jueces. Y van a hacer una lista corta esa comisión de 90 10. Y pico, no, posiblemente baje a 20, 30, que son lo que van a ser llevados a entrevistas, es decir, a las cámaras de televisión. Y claro, previamente el Consejo tiene que definir a quienes confirma y a quienes remueve de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene que determinar cuántas posiciones vacantes hay. Exacto, por votación. Y eso se hace por votación. Eso de nuevo nos lleva a Miriam Germán, porque es que la percepción generalizada, oigan bien, es que el pueblo la ratificó. El pueblo la ratificó y si la excluyen, bueno, el costo político que va a seguir pagando el presidente Danilo Medina, porque todo esto que está ocurriendo, ¿qué capital político está siendo afectado? Lo dice Rosario Espinal hoy en un interesantísimo artículo. El capital político que se está consumiendo por esto es el del presidente Medina. Y por eso es que a él, como líder político, fíjate que no estoy diciendo como presidente de la República, le conviene buscar la manera de reencauzar los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura para evitar más ruido. Y obviamente lo ideal para él, desde el punto de vista político, es ratificar a Miriam Germán en la Suprema Corte. Ahora, yo opino también como abogado, que tengo este año 40 años de práctica profesional. ¿Cómo va a ser? Tú comenzaste joven. A los 10 años, a los 21, un niño genio. Pero fíjense que dije 40 porque quiero hacerlo coincidir con los 40 de judicatura de Miriam Germán. Sí, yo he sido testigo de primera línea de la integridad con la que se ha manejado Miriam Germán a lo largo de su vida en la carrera judicial. Miriam, no para mí, para la mayoría, es un símbolo dentro de la judicatura. Contra ese símbolo fue que se pretendió, ese símbolo fue que se pretendió atacar y por esto esta reacción. Pero no es un símbolo solamente para los abogados, es un símbolo para la ciudadanía, porque ella ha tenido la valentía de decir, Ramón Báez Figueroa, no, usted puede esperar el juicio en libertad. Fue Miriam Germán, cuando él estaba en prisión preventiva. Y fíjense, lo sabe todo el mundo, yo soy abogado de Banco Central, pero ella tomó una decisión en la que ella creía como técnico. O sea, pero más que eso, en el periodo de Balaguer, soltar a una persona imputada de narcotráfico, no a un narcotraficante, sino a una persona imputada, porque tú eres narcotraficante cuando una sentencia ya definitiva dice que tú lo eres, ¿no? Un juez soltar a una persona imputada de narcotráfico era un pecado capital y posiblemente su posición estaba en peligro. Miriam fue capaz de hacerlo porque las pruebas no permitían condenar a una persona y no le importaba la consecuencia que tuviera que pagar por eso.
porque ella actuaba como juez independiente y basado en la prueba y en la ley. Entonces, contra ese símbolo, yo soy amigo de Jean Alain Rodríguez. Y nos formamos los dos en la misma oficina de abogados. Rosin Becky en Heredia Bonetti, la oficina del fallecido doctor Luis Heredia Bonetti. Una oficina, desde que la conozco hasta hoy, que se marca por su integridad, por su forma de relacionarse, abogados con jueces, abogados con fiscales, de una manera ética. Esa es la escuela en la que me formé en la práctica y en la que se formó Jean Alain Rodríguez también en la práctica. No coincidimos donde Luis Heredia por razones de edad, pero en fin, salimos de la misma escuela. Y a mí me apena muchísimo ver esta situación. Inclusive me gustaría saber quién lo está asesorando en este tema. Si él hubiese anoche, se hubiese disculpado y hubiese podido decir, podemos tener criterios encontrados, pero creo que el momento es de una disculpa para permitir la continuidad de los trabajos. Y me voy a inhibir para facilitar esa continuidad. Y se queda ahí, en un discurso de 30 segundos. Hoy todo el mundo estuviera enfocado en la comisión que va a hacer la lista corta, en los 28, 29 y 30 de este mes que van a hacer las entrevistas por televisión, quiénes son los candidatos, quién va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Deberíamos estar pensando en eso, deberíamos estar discutiendo Yo te eso. quería decir eso, porque antes de todo esto ya sonaban nombres para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Todo esto no añade todavía más elementos para que haya mayor suspicacia por parte de la población. Por eso que estoy diciendo la necesidad de que se acabe todo este tema y ojalá se hubiese acabado anoche de esa manera que he expresado. No ocurrió de esa manera y la atención de todo el mundo va a seguir enfocada en el tema de Jean Alain, de sus excusas que no fueron tales, porque al fin de cuentas la cara de Reinaldo Pared demostró claramente que lo que se acordó en el seno del Consejo no se cumplió en la rueda de prensa. O sea, estaba clarísimo. Claro, ustedes dirán, en el Consejo se decidió que el procurador iba a pedir disculpas y se iba a inhibir. Si eso fue lo único, entonces Jean Alain va a decir, pues yo cumplí, me disculpé y me inhibí. Sí, pero el tema es que el fin detrás de esa decisión de inhibición y de disculpa es ponerle fin a la discusión. Y si usted se disculpa, me inhibo, pero quiero explicar que yo no violé ningún reglamento, que yo no quise ofender ni a la madre ni a la mujer, sino a la jueza. Entonces seguimos en la misma polémica que no nos aporta nada. Yo he dicho varias veces, hay que quitarle el nombre y el apellido a todo este problema, porque el nombre y el apellido es Miriam Germán. Hay que quitarle el nombre y el apellido. ¿Ustedes saben cuál es el problema principal que hay aquí? Que todos los jueces del país que están presenciando esto, le están dando seguimiento, no el 99% de los jueces, el 100% de los jueces, está viendo que si eso le pasó a Miriam Germán, Es un ícono. que es un ícono y que está protegida de esa aureola de integridad, si eso le pasó a ella, le puede pasar a cualquier juez. Entonces, la próxima vez que un juez esté siendo presionado para que actúe de una manera, ese juez va a pensar en esto que ocurrió. Y si Miriam Germán no es ratificada, entonces va a decir, yo voy a cumplir las instrucciones que me den porque yo quiero seguir en la carrera judicial. La independencia del Poder Judicial es lo más importante y las lecciones que nos dejan. ¿Ustedes saben cuál es? La próxima vez que se modifique la Constitución hay que eliminar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. No por Jean Alain, no es por Jean Alain, es porque el Ministerio Público es parte del proceso penal. Y entonces, si una parte del proceso penal está evaluando al juez que está conociendo su caso, ¿qué puede ocurrir? Y la segunda parte importante es que cuando se modifique la Constitución de la República, hay que eliminar la evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué capacidad tiene ninguno de los que está ahí para evaluar un juez de la Suprema Corte de Justicia? ¿Y quién debe evaluarlo entonces? Nadie. ¿Cómo va a ser? Como en Estados Unidos, ¿quién evalúa a los jueces de la Suprema Corte norteamericana? Nadie. Y son vitalicios. Y yo no estoy proponiendo que sean vitalicios, sino que a la edad de retiro, que 75 años se retiren. Como era antes, en la Constitución del 2010 cercenó. Pero Ramón, se modifica en el 94 para establecer la inamovilidad de los jueces y crear el Consejo Nacional de la Magistratura. Leonel Fernández no le gustó
Y en el 97 se aprueba, 98 se aprueba una ley de carrera judicial que establece que el periodo de los jueces es 4 años, a pesar de que la Constitución hablaba de inamovilidad. Organizaciones de sociedad civil, y eso se trabajó en mi oficina, hicimos una acción de inconstitucionalidad de ese texto de la ley de carrera judicial. La Suprema la acogió. Leonel Fernández, que es un hombre paciente, esperó hasta el 2010. Y en el 2010 introdujo la evaluación de los jueces de la Suprema a los 7 años. Eso elimina la inamovilidad. Eso pone de rodillas a los jueces ante el poder político. Tú lo acabas de decir. Y eso es pernicioso, eso es grave. Y yo pregunto, ¿el sistema que teníamos antes del 2010 no era bueno? ¿Hasta dónde permanece un juez de la Suprema Corte? Hasta su edad de retiro, 75 años. Mientras observe buena conducta, porque obviamente si comete cualquier acto irregular puede ser juzgado y destituido. ¿Qué es buena conducta? Por ejemplo, se descubre que hay un juez que recibió un soborno. Mala conducta. Se descubre que un juez de la Suprema Corte recibió un soborno. Ah, inamovible, no puede ser tocado. No, se le hace un juicio político y se le destituye. Entonces, ¿quién lo motiva ese juicio? ¿Quién lo promueve? La Cámara de Diputados. ¿Y quién conoce el juicio? La Cámara de Diputados somete la acusación y el Senado lo conoce. Igual que ocurre en Estados Unidos, lo que se llama el juicio político, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que teníamos 3 causas para que un juez cesara en sus funciones. La edad de retiro, mientras observe buena conducta y mientras la salud le permitiera ejercer sus funciones. Eso es suficiente. O vamos a decirle a un juez de 50 y pico de años de edad que ya tiene 7, te vas para tu casa. Porque no te portaste bien. Porque no te portaste bien y mandar un mensaje de sumisión. Lo que está en riesgo en todo esto es la independencia del Poder Judicial, definitivamente. Vamos a una breve pausa, Pancho Álvarez. Francisco Alberto, está interesantísimo. Quédense con nosotros, volvemos en unos minutos. Continuamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con el licenciado Francisco Álvarez, quien es un prestigioso abogado de la República Dominicana y un defensor de las causas que él considera justas de la llamada sociedad civil, entre otros temas. Pancho, en el segmento anterior hablaba de la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial está ligada a la escogencia de esos jueces. Y si no se cambia el método de escogencia, ¿cómo vamos a tener independencia? Pero por eso es que hay que repasar la historia primero, para no caer en el mismo hoyo cada vez. Hay que repasar lo que ha ocurrido en el país. Exacto. Hasta el 94, ¿quién elegían los jueces? Los senadores. Los senadores. ¿Qué hicieron los senadores? Tú eres el de La Vega, tú eliges los jueces de La Vega. Eso es tuyo. Ese es tu territorio. Eso era lo que ocurría. Ya. Y ustedes saben que hasta Balaguer llegó a decir que la justicia era un mercado persa. Que allí las sentencias se vendían al mejor precio. Entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a ponerle fin a eso. Vino la crisis política del 94. Exacto. Y vino la reforma constitucional como fruto de la crisis política. No solamente era recortar el periodo, se aprovechó gente como Emanuel Esquea, Milton Ray, dijeron, este es el momento para tratar de mejorar la justicia. Y se introdujeron aspectos importantísimos en la Constitución. Ahí es donde se crea la Escuela Nacional de la Judicatura, ahí viene el Consejo Nacional de la Magistratura que ahora está sesionando, la inamovilidad de los jueces. Y seguíamos luchando, porque los jueces, ¿ya con eso era suficiente para que fueran independientes? No. Exacto. ¿Y qué hace falta, Pancho, entonces? Despolitizar el Poder Judicial. Y cuando hablo de despolitizarlo, que no me malinterprete, es despartidarizarlo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, decirle a usted puede, claro, elegir entre gente independiente, aquellos que van a ir a la Suprema, pero si usted va a escoger personas que son del partido y que pertenecen al Comité Central, no importa o al organismo principal, no importa que sea del PLD, del PRM, del PRD, del Partido Reformista, no. Y ustedes dirán, es que los políticos partidistas también tienen derecho a llegar a la Suprema Corte. En Estados Unidos hay una carrera importantísima. Y es verdad que allí se eligen, pero no por su vinculación partidaria, sino por si usted es conservador, usted es liberal. Y un presidente conservador va a elegir jueces conservadores, pero no porque es un cuadro del partido político al que pertenece. Ok, Pancho, una pregunta. El hecho de que la magistrada Germán, según el procurador en su alocución y de una carta que él la leyó como anónimo, pero tiene nombre,
se había reunido con el acusado del caso de Brecht, Víctor Díaz Rúa, en varias oportunidades. ¿Cómo calificas esto en caso de ser cierto? ¿Eso no viola el código ético? ¿Eso no desacredita y daña el proceso en razón de que un juez no puede reunirse 6 meses antes con uno de los acusados? Mira, Miriam, en una carta que envió, dijo que se iba a inhibir de los procesos de Díaz Rúa. Estoy hablando de 1 año y pico atrás. Y ahora sostiene que ella no va a conocer los casos de fondo ni de audiencia preliminar, que ya lo está conociendo Francisco Ortega Polanco. Que ella decidió participar en la revisión de medidas de coerción porque trataron de separarla por un tuit. Ella reflexionó y dijo, si me van a sacar por un tuit y yo permito que eso ocurra, va a ocurrir siempre. Cualquiera que me quiera sacar nada más tiene que poner un tuit. Entonces ese fue su razonamiento. Yo no lo comparto. Yo creo que ella debió sencillamente no participar. Pero cuando ella participó en esa revisión... Por la amistad pero un juez de la Suprema, conociéndose un caso como este, puede reunirse con uno de los imputados. Claro. Eso no siempre viola y cuando no reglamento. participe en el caso posteriormente. Pero, ¿quién elige tus amistades, Jacqueline? ¿Quién elige tus amistades? Yo. Y tú quieres defender ese derecho, ¿no? Claro. De que yo no lo elija por ti. Pero yo no soy jueza. Ahora, ¿quién elige las amistades de Miriam Germán? Miriam Germán. A mí me gusta que ella tenga una relación de amistad con Víctor Díaz Rúa. Yo no la entiendo esa relación. Es una persona como Miriam Germán. Yo personalmente no la entiendo, pero yo no soy quien para decidir quiénes van a ser sus amigos. Ella fue un voto disidente cuando se conoció el caso de Ana. Pero es que la integridad de Miriam a la hora hora de no fallar... Ellos no se conocían en ese momento, dice un amigo televidente que está viendo el programa. Mira, la integridad de Miriam es tal, porque sus amigos televidentes no me escriben a mí, que cuando Jenny Berenice Reynoso comenzó un proceso de investigación contra Víctor Díaz Rúa y un juez archivó el expediente, en el curso de la investigación, algo horroroso. ¿Cómo un juez puede decirle a un fiscal que no investigue si está dentro del plazo de la investigación, no hay ningún obstáculo? Pues un juez ordenó, archiva ese expediente. Y Jenny Berenice recurrió en apelación y confirmaron la decisión de archivo. Y eso llegó a la sala penal que presidía Miriam Germán. ¿Cómo se decidió ese caso? 3 votos a favor de que se archivara, Hirohito Reyes, Fran Soto y Moscoso Segarra, y 2 votos que no, Miriam Germán y Esther Angelán Casanova. Fíjense, ese es el nivel de integridad que tiene ella. Ahora, claro, ella no debe someterse a ese riesgo de, teniendo una relación de amistad, conocer un caso. No debería someterse a ese riesgo. Ahora, por eso yo digo, quitémosle nombre y apellido. Porque cuando ella subió a conocer la medida de coerción, dijo, esto es lo que ha pasado. Yo he admitido que tengo una relación de amistad. Quien quiera recusarme lo puede hacer ahora. ¿Quién lo hizo? Nadie. El Ministerio Público no la recusó. Dejó pasar la oportunidad procesalmente correcta, que es la de recusar a un juez con la que uno no está satisfecho. No lo hizo. Entonces quiso introducir ese tema en los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura y eso ha creado todo este ruido. Y yo me imagino que Jean Alain debe tener algunos asesores de comunicación que lo deben estar orientando. Y yo espero que le aconsejen que la mejor forma es cortar esto y no sostener esa polémica que él no puede ganar. Y si, por ejemplo, le aconsejan... ¿Cómo puede hacer eso ya después de lo de anoche, Pancho? Siempre hay tiempo, siempre, hasta la muerte hay tiempo para retractarse, y no solamente retractarse porque pienso que estoy equivocado, que es lo correcto. Si yo estoy equivocado debo retractarme. Pero si entiendo que debo dar una disculpa, aunque yo entienda que tengo la razón, porque es lo mejor, pues eso es lo que hay que hacer para evitar el conflicto. Un conflicto, repito, que él no puede ganar y que hace mucho daño, no solamente al presidente Medina, al país, porque le quita la vista de los aspectos en que tiene que estar concentrado, en los aspectos importantes. Y repito, no es Miriam Germán Brito, puede ser cualquier juez. Y no es que no se le pueda preguntar. Todas esas preguntas que le hizo Jean Alain, que estaban en las cartas, él la pudo haber hecho sin decir que provenían de una carta anónima. Él podía haberle dicho, usted tiene una relación de amistad con Víctor Díaz, sí. Usted se reúne con él. ¿Cuántas veces se ha reunido en el último año? ¿Dónde se ha reunido? ¿Qué han hablado? Todo eso él pudo haberlo hecho con preguntas. Lo que pasa además de los Víctor Díaz estaba el cuestionamiento de los bienes por el anónimo. Y bueno, no, pero ya eso es un tema donde las excusas no van a ser suficientes. Sí. El tema de su hijo,
Eso fue algo que debió detectarse desde el principio para no leerlo, porque la verdad es que todo el que conoce a Miriam Germán sabe que ella tiene ese hijo especial, ella le llama de capacidades diferenciadas, con signo de autismo, y que ese hijo, junto con su hermana, recibió una herencia importante de su padre, que nada más tenía esos 2 hijos. Y ahí puede Miriam justificar perfectamente su patrimonio. Fabiola Medina, una excelente abogada dominicana, claro, dio una declaración que está en Twitter, donde ella explica que ella ayudó a Miriam en todo el proceso sucesoral, de pago de los impuestos, en fin, eso no salió de la nada. Y cuando uno ve la villa, hay que ponerle comillas, una casa de 160 metros con comedor y sala prácticamente juntos, en fin, en un pueblo, no en la montaña, no en una playa, en un pueblo, en la entrada de un pueblo. Uno dice, pero ¿qué es lo que estamos discutiendo aquí? Esto nunca debió ocurrir. Y entonces yo apelo a Jean Alain Rodríguez. Él es que puede realmente ponerle fin. La gente dice, es Danilo. Yo creo que Jean Alain Rodríguez tiene la suficiente capacidad para poder ponerle fin a esto. Porque si alguien le aconseja que siga hurgando para sacar nuevos elementos contra Miriam, eso lo que va a hacer es hundir más la credibilidad del Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente de él, sino del Consejo. Y el mejor consejo que uno le puede dar a Jean Alain Rodríguez es ese. Esta polémica hay que ponerle fin para que el Consejo pueda concentrarse en lo que es importante. Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, muchísimas gracias. No había otro tema que tratar porque este es el tema de la coyuntura, pero te queremos ver con frecuencia porque hay muchos temas que van a venir en el futuro en el área judicial. Cómo no, a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a conversar con el licenciado Máximo Escoto Saba. Él es director general del Centro de Capacitación Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda.